Estás escuchando Vivir Rodando. El programa 190 de VR estuvo dedicado al cortometraje Sé de un lugar, de los murcianos Emilio Upe y Antonio Conesa, uno de los mejores cortos nacionales de los últimos años. Este programa de VR va a estar dedicado al nuevo trabajo de Emilio Upe, El viento que golpea mi ventana, un cortometraje documental que está a punto de estrenarse en el festival Punto de Vista. En este corto, Upe, partiendo de la base del recuerdo de la muerte de su bisabuelo por silicosis y huyendo del documental canónico, hace una reflexión sobre la familia, la memoria, la tierra y la muerte. En este programa de VR charlo con Emilio Upe, director del cortometraje El viento que golpea mi ventana. Pues un año después de tener a Antonio Conesa y Emilio Upe con el proyecto Pesa Hombre y su corto Sé de un lugar, ahora tengo a Emilio al otro lado para hablar de su cortometraje documental El viento que golpea mi ventana, que es un documental que está a punto de ser estrenado en el Festival Punto de Vista, uno de los festivales más importantes a nivel nacional, lo cual es un paso muy importante para esta pareja y sobre todo para Emilio, de murcianos cineastas tan interesantes, tan arriesgados y tan originales. Hola Emilio, un placer que estés aquí. Muy buenas Raúl, ¿cómo estamos? Un placer, el placer es mío. Bueno, primero, ¿cómo te sientes de estar en Punto de Vista? De que vas a estar en Punto de Vista, ya hemos dicho, uno de los festivales a nivel nacional y casi internacional más importantes y un paso, digamos, bastante importante, ¿no? En lo que sería una carrera como cineasta. Pues mira, yo todavía no me lo creo, porque Punto de Vista se me hace muy lejos, ya que estábamos acostumbrados a que el cine no saliese mucho de nuestra región, el cine que hacemos nosotros y el cine que hago yo en particular, y con mucha ilusión. Me voy la semana que viene o la siguiente con mi pareja ahí a Pamplona y luego nos vamos a San Sebastián, o sea que una escapada perfecta, y con muchas ganas sobre todo también de ver los cortos que están seleccionados y que compiten conmigo y largos, y no sé, hay una variedad hoy, o sea, en esta selección de Punto de Vista muy buena. Y hay un par de cortos y documentales que me gustaría ver porque lo tengo le tengo ese al ojo desde hace bastante tiempo. ¿Qué esperas un poco de la gente que va a ver esto? Ya El viento que golpea mi ventana ya lo habrá visto alguna gente, pero vas a viajar con otros directores, otros cineastas que van a ver tu corto. También la distancia. Te vas a Pamplona, que está bastante lejos de Murcia. ¿Qué esperas de que la gente va a encontrar ahí? Por Raúl, si te soy sincero, no lo sé, porque a mí Navarra se me queda muy lejos y ahí, claro, ahí no me conoce nadie, no pueden ni mis primos, ni mi familia, ni mis padres a ver el corto y de alguna forma apoyarme y entenderme. O sea, que va a ser un poco lanzarme al agua y a ver qué cae, ¿no? O sea, es gente que no me conoce, gente que no sabe nada, gente que seguramente no ha visto Sé un lugar ni mi otro corto. O sea, que voy un poco desnudo, ¿no? Un poco al vacío. Y a ver lo que sale. O sea, yo tampoco tengo esperanzas de que alguien lo entienda, ¿no? Porque es una cosa como muy cerrado. Yo siempre, y sobre todo ahora en Punto de Vista, me decían que si el DCP lo quería enviar con subtítulos en español o no. Y claro, te entra esta cosa de, hostia, o sea, a mí... Yo entiendo a la gente que sale, ¿no? Y de alguna forma, pero hay muchas palabras que se te escapan, ¿no? Y terminaciones que se te escapan. Y como un poco eso, como no sabiendo si lo van a entender, pero yo creo que sí, al final es un corto bastante universal que habla de una historia familiar y de un sufrimiento que pasaba en mi pueblo y yo creo que se entenderá. La gente conecta muy rápido con esas cosas. Sí, porque los prejuicios del acento murciano ya hay que dejarlos, ¿no? Un poco. Esos prejuicios que lleváis viviendo durante años y años, ¿no? Que normal es un corto muy murciano, ¿no? Y eso está muy bien, muy de la tierra, como sois vosotros también. Sí, o sea, hace poco lo hablé con otros cineastas, con Paolo y con Alba, sí. Y lo hablamos hace un año cuando Antonio y yo estrenamos en un lugar. Era un poco la idea de crear una asociación de cine murciano, ¿no? Crear una comunidad o una fundación, más que fundación, asociación. Y ahí se quedó en el aire, ¿no? Y una cosa que yo me gustaría seguir potenciando y seguir creando, porque creo que hay muchos cineastas en la región de Murcia, creo que algunos no nos conocemos, que estamos como ahí desperdigados, ¿no? Como que cada uno hace sus movidas, a veces compartimos festivales,
y no sabes mucho del otro. O sea, hay como una especie de distanciamiento, no mala, ¿no? Pero dentro de que cada uno hace su cosa y no hay como una especie de comunidad en el cine murciano, o al menos que yo lo sepa, ¿no? Yo sé que está Cinemur y todas estas cosas, pero más asociación menos burocrática y más de chavales, ¿no? Más de amigos que ponen sus cortos en una sala y que tienen en común eso de que son de Murcia y que al final su narrativa son muy parecidas entre todos, ¿no? Un poco lo que pasa en los cortos murcianos. Estás hablando de Alba Esquinas, por ejemplo, Alba Esquinas con olores, estás hablando de Día en la Nieve, que son cortos que sí han tenido una repercusión un poco más nacional, ¿no? A través de festivales, a través de premios, con lo cual es un poco la que me has contestado, pero voy a insistir un poco en eso. No sé si se está creando una escuela muy estimulante de la provincia de Murcia de cineastas con un gusto por el documental, por lo experimental, y estáis haciendo como una especie de medio escena que puede ser muy interesante para el futuro, cuando sigáis haciendo cortos o incluso cuando deis saltos al largo, ¿no? De apoyaros los unos a los otros. Sí, o sea, yo me acuerdo del primer documental que yo hice de Avísame si me muero. El padre de una amiga que se llama Laura, él sabe mucho más de cine que yo, y me dijo que en Murcia se está creando una especie de cine murciano, ¿no? Yo no le hice mucho caso, ¿no? Yo tenía 20 años y digo, ¿qué cine murciano? Si ahí, yo creo que en Murcia no se hace cine. Y luego te das cuenta de que mucha gente hace cine, ¿no? Y que verdaderamente hay un cine murciano que está teniendo como una base muy arraigada en nuestra tierra, que estamos orgullosos de ser murcianos, ¿no? Y que no sé, que entre todos nos apoyamos, ¿no? Es un poco la idea de esa idea de crear un poco esa asociación de cine murciano. Y si son cortos, como tú dices, que se estrenan muy nacionalmente, ¿no? Y que algunos de ellos han tenido proyección internacional. Alba con Olores tuvo en Vision Durril y de estos festivales. Y yo creo que todavía muy poca gente no conoce a los cineastas murcianos, porque yo siendo murciano no conocía a los cineastas que estaban aquí en la tierra. Pero yo creo que en algún momento, como tú dices, no sé, más que un epígrafe, será una anotación en la historia del cine español de había unos chavales en Murcia que hacían películas, un poco, ¿no? Esa es la idea. Bueno, veremos, ¿eh? Soy muy joven, con lo cual puede ser que esa nota sea casi un capítulo, puede ser un libro. Esperemos. Yo siempre tiro a lo bajo para no pegarme la hostia, pero bueno. Antes de ir ya con la película, Sé de un lugar, hace poquito que está en Filmin, más o menos, un poquito. Tú decías, no habrán visto Sé de un lugar, pero bueno, yo creo que ya una vez que has estrenado en Filmin, ya sí que tiene un estreno nacional, más allá de festivaleros. No sé qué os está llegando del corto, ¿no? Si mucha gente que solo puede verlo con festivales y estaba gustando mucho en festivales y había como un run con este cortometraje, pero ya una vez llegado al estreno nacional, ¿qué estáis recibiendo? Pues mira, estamos recibiendo que Filmin siempre es un escaparate como muy limpio, ¿no? En el que todo se ve y que estar ahí es como que todo el mundo puede verte y es una especie de prestigio, ¿no? Es verdad que en el lanzamiento del corto tuvo una repercusión enorme, ¿no? Porque muchísima gente no quería verlo o no ha podido movilizarse a los festivales y quería verlo, ¿no? Y mucha gente ha negado escribiendo mensajes privados por Instagram y luego también las valoraciones de Filmin, ¿no? Y ha tenido una gran aceptación, ¿no? Al final, Segundo lugar, lo hablaba con Antonio hace ya mucho tiempo, es un corto muy universal, ¿no? Que como conecta con todo el mundo, que en algún momento de su historia estuvo desarraigado, ¿no? De su patria, y como que tanto, no solamente los murcianos que fuimos a Madrid y echamos de menos la tierra, sino los catalanes que van a Madrid, los gallegos que van a Madrid, los extremeños que van a Madrid, ¿no? Al final un poco esa universal y que conecta con tanta gente, y toda esa gente nos lo ha hecho saber a través de Letterboxd y a través de la valoración de Filmin, que es un corto que le ha llenado y que es un corto que le ha gustado mucho. Por eso, recomendar que sea un lugar que ya está a nivel nacional en Filmin, que ya le dedicamos un programa hace un año, y volver a recomendarlo para que lo podáis ver. Y ahora vamos sí con El viento que golpea mi ventana. Sé de un lugar, recuerdo que hablaba de un tema universal como casi es la inmigración, el desarraigo, y El viento también habla de un tema universal que es la muerte en realidad, a través de tu abuelo, que ahora lo contaremos, pero que sí que trata un tema que mucha gente se sorprenderá de que a alguien tan joven como tú le interese o le preocupe, que es la muerte, que es el final de todo. Hermano, el corto, perdona, un mini spoiler, acaba en un sitio donde hay muchos muertos, como es un cementerio, que es un final fantástico. Bueno, ¿realmente es eso? ¿Que querías hablar sobre esto, sobre la muerte? Yo es como que siempre hablo, o casi siempre hablo del mismo tema, ¿no? A mí la muerte, en mi primer documental, en Avísame si me muero, que se puede ver en YouTube, hablaba también de la muerte y sobre todo de la nostalgia. Aquí más que de la muerte es de dar
valor y voz a historias que a lo mejor mucha gente no cree que tengan que darle valor, ¿no? O sea, yo le expliqué la historia de hacerle a mi madre, se lo dije a mi madre, digo, mamá, voy a hacer un corto sobre la muerte de mi bisabuelo paterno y sobre la minería y sobre un poco la historia de la familia, y me dice, pero ¿tú crees que eso va a partir? A alguien le va a gustar, alguien lo va a ver, alguien va a querer saber de nosotros, eso no, Emilio, eso son cosas del pasado y que nos interesan nada más que a nosotros, ¿no? Como la Nochebuena en la casa de la tía Pepi y la Nochevieja con la familia de mi padre, ¿no? Y era un poco esa idea de, hombre, claro, o sea, estas historias que yo cuento, depende de cómo las cuenta, mucha gente le va a interesar, ¿no? No por estar rodado en Murcia entre mi familia solamente se va a quedar ahí, ¿no? Era un poco esa idea también de, aparte de la muerte y de otros temas, y de otros muchos temas que trata el corto, darle valor a esas cosas que a lo mejor como cineasta piensas que no van a tener ninguna proyección, ¿no? Porque al final sale tu madre, sale tu padre, sale tus primos, salen un amigo muy cercano de la familia, ¿no? Y piensas que se va a quedar ahí. También es un poco darle ese valor y esa fuerza a historias que en ningún momento podrían estar en la historia del cine o en una pantalla, y que a mí como cineasta me produce gracia, ¿no? Como que de repente en un festival tan importante en el punto de vista se hable de este tema que es muy familiar y que en la proyección de la selección oficial se proyecta a mis padres en una pantalla enorme, en la cama, hablando, y mi padre viendo TikTok, a mí eso me produce gracia, ¿no? Como que a veces pierdo el sentido de la seriedad del cine, entendiendo que mi cine es una cosa muy de lo hacemos y luego vemos cómo va, ¿no? En plan, como voy rodando y luego voy como montando y cómo va teniendo esa historia. Pero sí, la muerte, como tú dices, es un tema muy importante que luego al final del corto se ve, ¿no? Y que está muy presente tanto en mi vida, porque yo la vivo muy de cerca y porque es un tema que a mí siempre me ha interesado, y tanto en el corto. Bueno, ahora cuéntanos, porque el protagonista no aparece en el cortometraje documental, que es tu bisabuelo. ¿Qué pasó con tu bisabuelo y por qué cuentas esa historia? Sobre todo, ¿qué ocurrió con tu bisabuelo? Pues mira, Raúl, lo que ocurrió con mi bisabuelo fue una cosa muy curiosa. Es que hace 3 años ya, mi padre y yo, y mi madre y mi tía Pepi estábamos en el cementerio, pues en el Día de los Santos, cambiándole las flores a los difuntos, que es una cosa que se suele hacer, yo creo, en todos los pueblos de España. Y mi padre, pues nada, estábamos viendo las fosas, estábamos dando un paseo y se paró en una tumba que a mí me resultaba muy desconocida, que era la tumba de mi bisabuelo paterno, Francisco Huerta Gutiérrez. Y yo me fijé en el epitafio y ponía, murió el 24 de diciembre a las 10:30 de la noche. Y claro, a mí como cineasta me produce, hostia, qué coincidencia que muriese el día de Nochebuena, ¿no? El día de un día tan señalado en la familia, ¿no? En todo el mundo, supongo que un día muy señalado, a las 10:30 de la noche, que es cuando se está cenando. Y mi padre, que es una persona muy graciosa y que le tengo muchísimo aprecio, me dijo, el bisabuelo no probó ni la gamba. Da un comentario así muy padre que a mí me hace mucha gracia, como que él a veces despersonaliza los temas y temas que son importantes, le da ese toque cómico, como yo también hago en mi cine muchas veces. Y a partir de ahí fui indagando en la muerte de mi bisabuelo paterno, ¿no? Fui entrevistando, fui preguntándole, fui indagando, y me enteré de datos muy curiosos que a mí, como la película, como yo la veo en festivales, como me traslada, ¿no? Mi bisabuelo es una persona que era escritor, siendo analfabeto, escribió una novela que se llamaba Los amores de una loca, fue minero en mi pueblo, tuvo 8 o 9 hijos, tuvo una montonera de hijos, murió muy joven, dejando una viuda y a unos hijos, y él, a pesar de ser minero y trabajar en la mina de mi pueblo, del Cabezo Rajado, él le dijo a su hijo y sobre todo le metió en la cabeza que no trabajasen en la mina porque era un trabajo muy esclavo, ¿no? Esa idea del padre que se sacrifica por los hijos para que los hijos tengan un futuro mejor, pero advirtiéndole de que este no es un trabajo en el que quedarse toda la vida porque te mueres a los 40 y pico años, es un tema que a mí me interesaba mucho y que a partir de ahí fui indagando. Entrevisté al único hijo de mi bisabuelo, a mi tío Pedro, que no me estaba muy mayor, y yo realicé una entrevista y a partir de lo que él me decía y lo que me iba diciendo mi padre, yo fui escribiendo un texto, ¿no? Un diálogo, un guión que luego se fue leyendo en el final del corto, como bien has visto, ¿no? Así que esa fue un poco la idea del corto. Luego también se mezcla otra idea, la de tratar temas que para mi familia y para mí son temas muy cotidianos y que no merecen estar en la pantalla del cine. Y luego la idea de la hermandad, ¿no? De que al final eran 9 hermanos que tenían mucha comunión entre ellos, mucha relación, y por eso salen dos mellizos, ¿no? Que son mi primo David y Gabriel, y luego salen los hermanos Zorro, ¿no? Para crear una especie de simbiosis, ¿no? Una especie de comunicación entre dos personajes que temporalmente están completamente alejados, pero que siguen haciendo labores muy, muy comunes, ¿no? Como
para mí es la minería y la descarga de escombros, ¿no? Que son trabajos muy pesados, trabajos de camiones, trabajos de polvo, y que en el día de hoy, ¿no? En el siglo XXI se siguen haciendo, y como que encontraba un punto de conexión entre esos dos mundos tan alejados, como era la minería, ¿no? De principios del siglo XVIII a esta nueva minería, entre comillas, del siglo XXI, ¿no? Como que encontraba esa relación y que para mí era, vamos, motivo de grabación y motivo de documental. Sí, está muy bien. Lo que haces es engarzar tu abuelo, que es lo importante, con esos familiares que hacen esa recogida de escombros, ¿no? O sea, que lo que haces es un poco como hacen los escombros, ¿no? Un poco indagar, rebuscar en el pasado, rebuscar en cosas que no tienen un glamour, digamos, ¿no? Correcto. Rescatar esas profesiones. Primero la de la minería. Hay que recordar, que eso lo comentas, que tu bisabuelo muere de silicosis muy joven. Ya sabemos lo que ocurría, las barbaridades que ocurrían en la minería en esa época. Y luego está ese recogida de escombros, que obviamente no está la silicosis, pero está, bueno, es un trabajo complicado y eso. Un trabajo complicado, y que yo estaba ahí 2 días trabajando con ellos, y luego te miras los zapatos llenos de polvo, va a tu casa reventado, y ya no me imagino a los hermanos Zorro teniendo una empresa, ¿no? Lo complicado que levanta una empresa. Imagínate que esa empresa es, aparte de complicado de levantarla, es un trabajo complicado, ¿no? De hacer, aunque ellos lo disfrutan mucho y trabajan mucho. Y luego cuando estaba en Movox, en el montaje de sonido con Laura Gante, cuando empezó a montar el sonido del corto, todo pareció, para mí era como un nuevo corto, ¿no? Era como con el sonido ya nuevo, con el sonido con el Foley aplicado, con el 5.1, esto que te escuchabas por todos lados. Para mí era como un corto nuevo, y al principio, ahora que dices tú lo del escombro, a mí me parece curioso que al principio del documental, después de la parte de la primera escena de mis padres en la cama, lo primero que se ve es un camión descargando, ¿no? Como si yo mismo descargase toda la documentación, todos los diálogos, como si empezase como una nueva historia, pero como descargándolo todo, ¿no? Y luego al final del documental se ve como ese camión se está cargando y se va, ¿no? Como yo de montaje no lo pensé, ¿no? Porque era un plano que a mí me gustaba mucho, el camión ahí en medio de un vertedero enorme que hay en mi pueblo, y al final como esa rama que se queda en la red del camión, como que comunicaba muy bien, y luego cuando lo vi completo dije, hostia, he montado esto por este sentido, ¿no? Pero para mí eran 2 planos bonitos, simplemente que me hace gracia montarlos juntos. ¿Y cómo ha sido no sé si, volviendo un poco a tu bisabuelo, te interesa mucho lo de el rescate familiar, digamos, ¿no? A tu bisabuelo nunca lo conociste, de que a veces olvidamos nuestros familiares antepasados, digamos. Siempre tenemos en la mirada, obviamente, nuestros padres, nuestros hermanos, a lo mejor algún primo, algún tío, pero esos antepasados que son nuestros, que llevan nuestra sangre, pero que los olvidamos. Es una historia fascinante, ¿no? El rescate familiar que hay, ¿no? Porque podemos conocer nuestra historia, la historia del país, la historia de la región. Correcto. Y que son personajes normalmente, Raúl, muy curiosos, ¿no? Porque no están sostenidos por los valores sociales que hay ahora, ¿no? Porque mi bisabuelo, una persona que es analfabeta en el siglo XXI, él ya se mete en la cabeza que no es capaz de escribir una historia, ¿no? Porque no sabe. Pero mi bisabuelo no tenía ese concepto de ser analfabeto con no escribir, ¿no? Al final él escribía unos textos que a veces no tienen ni sentido, o tenía una falta de ortografía que no se podían entender, eran completamente desorbitadas para su época, y él aún así lo escribía, ¿no? Es una cosa que a mí me resultaba muy curiosa, y a mí siempre, todo mi cine se basa mucho en el rescate familiar, ¿no? Y una retrospectiva a sí mismo. Tanto en Avísame si me muero, como en Ser un lugar tiene algo, y sobre todo en este. A mí me parece muy curioso, Raúl, que todos los personajes que yo veo del pasado de mi familia, a mí me resultan interesantes, ¿no? Los gestos que hacía mi padre, cómo era mi abuelo, cómo era mi abuela antes de yo conocerla, ya en un periodo de por así decirlo, de degradación muy grande que tuvo a la última edad de su vejez, ¿no? Son personajes para mí que están frescos, ¿no? Como que no lo he visto con esos uniformes, con esa imagen, con ese sonido, expresándose de esa manera, ¿no? Son como nuevas familiares, por así decirlo. Y una labor que haces, no sé, los niños que aparecen, no sé si son tus primos o tus sobrinos. Mis primos. Son tus primos, no me imaginaba. Esa labor que haces de conectar casi 4 o 5 generaciones, digamos, que tus primos, que obviamente no conocieron a tu bisabuelo y a lo mejor oyeron hablar muy poco de él, obligarles un poco a conocer su historia y engarzar, digamos, la familia, bueno, Huertas o UP, engarzar, digamos, conectar esas generaciones, ¿no? A través de una película, ¿no? Eso también es interesante. O sea, eso me parece muy interesante que te hayas fijado en eso, porque sí, porque mis primos, vestidos de karates,
que me hacía mucha gracia porque mi tía me le lleva a muchísimas actividades, ¿no? Son como esta generación de niños que están siempre ocupados, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia esa generación. Yo siempre he tenido, y te soy sincero, Raúl, una infancia muy sedentaria, ¿no? Y yo nunca he hecho muchas actividades por la tarde. Es más, yo llegaba al colegio, me sentaba a ver The Big Bang Theory, ¿cómo era? 2 hombres y medio y todas estas series de televisión y me ponía ahí a comer chuchería viendo la tele. Y yo nunca he tenido una gran infancia ni una gran adolescencia de ir para allá, jugar al fútbol, jugar a baloncesto, hacer golf, esquí, karate. Yo nunca he tenido todas esas cosas metidas, ¿no? Y como que mis primos sí lo sean, me hacía gracia que estuviesen vestidos de karate y estuviesen como... O sea, entre actividad a actividad, tuviesen un ratito para dedicarme, ¿no? Para hacer la entrevista. Y lo que tú comentabas de las conexiones, yo en cierto modo le obligo un poco, ¿no? Y ellos muchas veces no saben ni de qué estoy hablando. Mis primos son 2 personas que tienen una desconexión muy grande con el cine y por eso también me gusta entrevistar a personas que tampoco nunca la han entrevistado, nunca han grabado, no tienen ningún incentivo ni ninguna ganas de hacer cine. Y yo de alguna forma le obligo, ¿no? a que indaguen y a veces se genera confusión, ¿no? Se lo ve en el corto o en el tráiler, se ve como... Pero estamos hablando del bisabuelo y me dice, ¿pero qué tiene que ver esto con el bisabuelo, no? Yo le hice una serie de preguntas, entre ellas relacionadas con mi bisabuelo, y entre ellos mismos se van como liando, ¿no? Se van confundiendo y no saben muy bien de lo que estoy hablando, pero lo hacen porque me quieren, porque soy su primo y porque de algún modo le gusta pasar tiempo conmigo. Y hay una reflexión muy bonita que yo no manipulé, ¿no? Y que yo dejé como era, que a veces... Yo le pregunto, ¿por qué crees que estoy haciendo esto? Me dice, ellos ya saturados con lo de mi bisabuelo, se tenían que ir a la playa porque querían darse un baño porque era verano. Estaban ya como muy... Y me dicen, bueno, yo creo que hace esto para conocer más a la gente que ha entrevistado, ¿no? Y luego dice otro, o a lo mejor para conocernos más a nosotros. Allí como esas 2 frases, y yo ahí, sobre todo en montaje, me di cuenta de que encajaba muy bien y que mis primos, que no tenían ni idea del documental que yo había hecho, habían sacado otro sentido del documental, ¿no? Que era conocer más a mis padres, a 2 personas que yo no tenía tanta relación como son los hermanos Zorro, que uno de ellos es el marido de una prima mía, y luego mis primos, ¿no? Que son personas que las veo muy poco y que esa hora que estuve con ellos grabando fue como la mayor acercación o mayor acercamiento que yo he hecho sobre un familiar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para mantener la memoria? Este no es este documental, digamos, metraje de VHS antiguo, como hacen algunos cineastas, incluso algunos murcianos, de recuperar ese metraje y colocarlo en las películas. Tú no lo haces, pero lo primero que tenemos que hacer es el cuidado de esas imágenes, que la gente las cuide. Quiero decir, esto es un inciso que vamos a hacer Emilio y yo. Si tenéis en vídeo VHS imágenes de vuestra familia, de vuestra comunión, de una excursión que hicisteis, por favor, no las tiréis, las despreciéis, intentad digitalizarlas o cuidarlas un poco, porque eso es historia de tu familia y es historia, digamos, es historia en general, ¿no? Y incluso Correcto. Nunca sabe cuándo se puede utilizar. Estoy seguro que Emilio, si hubiera tenido citas de su bisabuelo, que obviamente no tenía por razones obvias, las hubiera puesto en la película. Quiero decir que ese cuidado, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cuidar la memoria? La memoria familiar, digamos, porque las familias se dispersan, cada uno se va a vivir a un lado, cada uno tiene su vida, pero sí que hay una conexión sanguínea, una conexión sentimental y emocional. ¿Qué podemos hacer para cuidar esa memoria de la gente que va a ir desapareciendo o que se va a ir separando de nosotros? Tú lo has hecho a través de esta película, ¿no? De esta película estupenda. ¿Qué podemos hacer para mantener esa memoria? Pues mira, Raúl, yo, si te soy sincero, esta me parece una muy buena pregunta y te felicito porque, bueno, aparte de que yo también mando ese mensaje, ¿no? De preservar tu archivo fílmico o archivo material, hay una persona o una conservador que yo llamo murciano que se llama Salvi Vivanco, no sé si te suena, Claro. que se encarga de hacer como de rescatar todas esas imágenes de archivo doméstico, de cine doméstico y las digitaliza y hace proyecciones con ellas muy interesantes. Y yo, como vuelvo a decir, aunque tú ya lo has dicho, si tenéis algo de vuestros abuelos, algo de vuestras madres en cinta, en DVD, en un formato que es tangible, digitalizarlo, que no cuesta nada, o incluso lo podéis hacer vosotros mismos en una calidad aceptable, hacerlo y digitalizarlo. Aviso, pequeño inciso. Y luego, volviendo a la pregunta que tú me haces de la memoria, aquí me gustaría volver a una película que a mí me encanta, que es una película increíble, que se llama El Amateur, de Kieslowski, no sé si la has visto. Claro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la película, hay una escena que es preciosa en el que, bueno, el autor estaba grabando a un amigo suyo en camioneta y en un plano de esto graba a la madre que estaba desde un balcón. Pues a ese hombre se le muere la madre, ¿no? Y lo único que le pide, ya que van a verlo en el velatorio, es que ese hombre le enseñe el material fílmico que ha rodado de su madre.
y le dice al protagonista que este invento que él tiene, que era nuevo en esa época en la Unión Soviética, que es una cámara de filmar de Super 8, le decía, este invento es increíble, ¿no? Que pueden mantener siempre a las personas aquí. Y un poco la idea que yo tengo de Raúl de la filmación. Yo no grabo porque quiero que mis padres tengan un festival. Yo no grabo porque quiero que mis primos tengan un festival. Yo quiero grabarles porque luego, cuando yo sea mayor, quiero tener, aparte de que han tenido una proyección y que mucha gente lo haya visto, que eso también está muy guay, yo tener un archivo propio familiar, ¿no? Ya que yo no he tenido un buen archivo familiar, porque todo se ha ido, como tú dices, desperdigando, tirando, donando, grabando encima películas, o sea, se han grabado partidos de fútbol en comuniones, ¿entiendes, sí, no? Esa era un poco la idea, era preservar a mi familia en un archivo y sobre todo en una serie de películas para que luego yo, cuando tenga un hijo, decirle, mira, os voy a enseñar cómo yo me sentía con 18 años y ponerle avísame si me muero. Mira, os voy a explicar cuando yo tenía 22 años y de repente descubrí que mi familia era muy interesante y les pongo el viento que golpea en mi ventana, ¿no? Era un poco esa idea de preservar a la familia y de preservar el recuerdo a través de películas. No, ya más que materiales que luego tú grabas, porque eso incluso, si tú la grabas a veces lo pierdes, ¿no? O a veces te desconectas de eso. Era un poco ya el máximo modo de preservación de una familia es como hacer una película, porque va a estar en Filmin, ¿no? O va a estar en YouTube, o va a estar en este festival, o va a tener este registro web, ¿no? En plan, o va a estar en alguna página, alguna entrevista. Esa era un poco la idea de, para mí, la mayor preservación de una memoria es que no solamente tú seas consciente de esa memoria, sino que un chaval que ha ido a la Filmoteca de Murcia este día haya podido ver un corto, ¿no? Como que la memoria se expanda, por así decirlo. Recomendando cosas de Emilio, la Amateur, recomendarla porque además justo está en Filmin, porque Filmin subió casi una gran parte de las películas de Kieslowski y además de homenaje al protagonista de Amateur que murió el año pasado. Y otra cosa que no hemos dicho es que ya hay algunas filmotecas que estas películas de archivos caseros las acoge como fondo. Obviamente, si es algo muy íntimo, pues tened cuidado, pero si es algo que creéis que ya ha pasado tiempo y se va a quedar echando polvo, pues buscad filmotecas porque las filmotecas a lo tonto están haciendo un patrimonio fílmico histórico, y esto un punto de vista seguro que lo van a entender muy bien, casi de la historia de España y la historia nuestra, ¿no? Obviamente, pues si tenéis, ya vamos todos cumpliendo años, cuando tengáis una cinta, a lo mejor que sale vuestro abuelo haciendo algo y pensáis que no vale para nada, pues a lo mejor en una filmoteca eso es histórico, Pues Raúl, es curioso porque yo cuando hice mi primer documental, Avísame si me muero, me documenté mucho, y aquí en la filmoteca de Madrid había un apartado que ponía ¿tiene material doméstico? Eso en 2020, 2019. ¿Tiene material doméstico grabado y ponía VHS, mini DV, Super 8, tal? Mándalo, te lo digitalizamos, te lo damos en digital y nosotros nos quedamos los archivos originales. Eso es una forma muy buena de incentivar a la gente, ¿no? De darle un archivo digitalizado para aquellos que lo vean gratuito y a la vez preservarnos eso para siempre en la filmoteca. Que tienen sistemas de refrigeración y lo archivan muy bien, seguro. Claro, como ha sido el Nodo, como han sido los archivos de la guerra cuando se ponían en el cine, estos informativos, pues esto, cada uno tiene como un pequeño patrimonio seguramente en sus cintas de VHS y ahora en sus cintas digitales. Vamos, que cuidado no borrarlo, intentar cuidarlo un poco porque estás hablando de patrimonio histórico. ¿Cómo ha sido recibido esta película por tu familia? Obviamente ellos participan, tus padres participan al principio, como hemos dicho, y además y luego hay un final muy emotivo en ese cementerio, pero ¿cómo lo han visto, digamos, una película que obviamente no es un documental convencional, afortunadamente, es un documental como siempre original y con un punto de vista muy personal, pero ¿cómo la ha recibido tu familia? Pues mira, mis padres han estado presentes en gran parte del proceso, ¿no? Para empezar, hay 4 secuencias, por así decirlo, grandes en el documental, han estado presentes en 2, en la primera y en la última. A mi madre lo vio en la tele de mi salón cuando yo tenía ahí un premontaje, ¿no? Esto que se hizo, un montaje que tampoco ha variado mucho del montaje final que tengo, y le gustó mucho, ¿no? También porque también se han emocionado mucho y también siguen sin entender, sobre todo ahora que los festivales lo están seleccionando, en cómo ellos, que no tienen ni idea del cine y que nunca han actuado, lo consideran como actores dentro del documental, ¿no? Es como lo que te digo, esa despersonalización que hay de que ahora mis padres, yo los pongo al final de una película y son actores porque yo quiero que salgan como actores, ¿no? O mis primos, o los hermanos Zorro. Y la familia muy bien, se lo mandé a mi tía, lo vieron mis primos, y a mis primos les gustó, ¿no? A mis primos ves en la pantalla como le hizo ilusión y seguramente cuando haga una proyección
es una cosa que quiero hacer en el liceo de mi pueblo minero, ¿no? Que es un salón de actos ahí que quiero hacer cuando ya se acabe todos los festivales, la exclusividad y todo, hacer una proyección en condiciones, ¿no? En mi pueblo. Ahí, hombre, ahí estará la proyección grande, ¿no? No lo van a ver en una pantalla de un móvil como lo han visto en un ordenador, lo verán en una pantalla de cine grande con el buen sonido y ahí las cosas cambiarán, ¿no? Y sobre todo la percepción de ellos verse en una pantalla grande, ¿no? Como ese concepto del cine de si estoy en una pantalla grande, soy actor, si estoy en una pantalla pequeña, qué buena gente el Emilio que me ha hecho un vídeo y me lo ha grabado, ¿no? Es un poco esa idea que hay ahora de que si te lo muestro en el móvil o te lo muestro en un portátil es como, hostia, qué guay que Emilio me ha sacado en su película, pero cuando lo ven en una pantalla se sienten como importantes, ¿no? Como que están ahí y que todo el mundo lo está viendo. Y muy bien, la verdad, o sea, se lo he enseñado a todo el mundo y hice una proyección en petit comité entre mi hermano y mis cuñados y les gustó mucho, me dieron nociones y me dieron algunos consejos que yo evidentemente no he seguido porque cada uno te da consejos y hace lo que quiere, y sobre todo porque Raúl, la proyección de este documental, o sea, la producción de este documental es un poco rara, ¿no? Porque yo empiezo rodando en una semana todo, en una semana hago la primera secuencia, la última y todo lo de mis primos y los hermanos Zorro y luego empiezo a grabar un poco pues el texto, ¿no? El cartel que pone un documental de Emilio Upe, ¿no? Eso que lo has visto en la portada, que eso lo tuvimos que pintar, repintar, eso fue un día entero para hacer nada más que ese plano de 10 segundos. Y luego otro plano que fue el de mis primos sujetando el cartel, ¿no? Como que al final la película estaba acabada, pero yo seguía manteniendo como esa relación de rodaje de, pues ahora voy a grabar a no sé qué, aunque luego no se pusiese, pero como esa idea de no parar hasta afinar la producción y hasta afinar el material fílmico rodado que tenía y decir, venga, pues pongo estos segundos, pongo otro estos segundos de lo que he grabado y como que una vez ya hecho, fui fragmentando todavía rodaje y fue como formando el documental final, pero muy después de haberlo ya terminado, en plan, fue como rodar otra vez otro documental pequeñito, ¿no? ¿Y tú crees que en esa proyección que harás en pantalla grande irá gente que no es de tu familia? ¿Habrá un reconocimiento de la gente? Me refiero a no un reconocimiento de tu persona, que obviamente ya lo tienes, sino que la gente se reconocerá en la historia de tu familia y de tu bisabuelo, aunque a lo mejor algunos te conocen, otros no, pero sobre todo siendo murcianos, ¿no? Digamos, vale, esta es mi historia también un poco, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí se van a reconocer, sobre todo mi tío Pedro, porque aunque no salga ahí, va a reconocer mucho a su abuelo por todos los datos por todos los datos que él me dio, ¿no? Por lo de que era escritor, por lo de analfabeto. Y yo creo que en mi pueblo yo no sé, porque no sé mucho de la gente que ve el cine ahí, no sé si se van a sentir identificados o si van a verlo y van a decir esto qué es, o si se van a aburrir, o si... Claro, porque depende del nivel de concepción de documental que tengan ellos, ¿no? Porque mucha gente, y yo le preguntaba a los hermanos Zorro el documental, o el concepto documental que tenían ellos, y para ellos el documental, y para mí hace 5 años también era una cosa que se pone en las 2 de fondo mientras duermen la siesta, ¿no? Un poco como esa idea de documental de animales, ¿no? Documental como de cabecera, ¿no? Que se tiene. Y yo no sé muy bien lo que va a transmitir, pero porque es una puesta en escena diferente, ¿no? Porque los elementos que se ponen en ese documental no son elementos, como tú dices, de un documental al uso, ¿no? Yo nunca voy a hacer un documental al uso porque no lo veo, porque ya eso ya se ha contado, ¿no? Porque esa forma de contarlo ya se ha hecho, ¿no? Y es muy curioso porque, si no me equivoco, no sale ninguna foto de tu bisabuelo, pero sí salen sus palabras, ¿no? Es como que has logrado que nos hagamos una imagen mental de tu bisabuelo a través de sus palabras sin sacar una foto. No sé si es que no había ninguna foto o fue algo aposta que hiciste, pero lo que escuchamos es a tu bisabuelo, las palabras, no su voz, pero sí sus palabras, pero no su imagen. Con lo cual has hecho ahí una cosa muy, muy interesante de proyección mental, digamos, a través de las palabras. Sí, o sea, a mí me gusta mucho una cosa que, bueno, yo hice en Avísame si me muero. Y es que en Avísame si me muero yo todo el rato estaba hablando, ¿no? Como que la voz en off, yo entendía el documental como una voz en off todo el rato del director, ¿no? Como ese director pretencioso y pesado, ¿no? Que está detrás todo el rato hablando y que está contándote, que está mostrándote. Y yo en este documental como que quiero producir un desarraigo, ¿no? Completo de ese sentido del documental que yo tenía en mi primer corto. Y aquí decidí, aparte de no salir yo, que mi madre lo dice, que no hablará en ningún momento, también mostrar los menos elementos visuales. Sí, como caparlo mucho, ¿no? Como que toda la gente que vea el documental tenga un concepto diferente de mi abuelo porque ellos se van a ir creando una imagen mental, ¿no? A mí eso me gustaba mucho porque aparte de que, no sé si había, tampoco lo pregunté a mi tío Pedro, también era un poco ese concepto de
documental al uso, ¿no? En plan, hablar de mi bisabuelo y mostrar una foto de mi bisabuelo. Eso me parecía como muy redundante, ¿no? Muy de que a la gente a lo mejor perdería el gusto, y si yo, en cambio, en vez de hablarte de mi bisabuelo, hubiese sido para mí más fácil, ¿eh? Porque yo tendría que haber grabado mucho menos, rodado mucho menos y lanzarlo mucho antes, ¿no? Pero decidí que mis primos hablasen de lo que quisiesen y ver qué habla y ver qué puedo coger para montaje, grabar a los hermanos Zorro 2 días después a cada uno y ver cómo yo podía unir esas cosas. Fue más una idea de, este documental fue más un juego de montaje que un juego de mostrar, ¿no? Un juego de documental más por así decirlo, más común, ¿no? Y a mí el montaje me gusta mucho. Yo soy de los documentalistas que se montan sus documentales, ¿no? Es una cosa que a veces con otros montadores que estoy hablando es como, no, hombre, el montador tiene que tener como una desconexión, ¿no? Con lo rodado, ¿no? Como que no. Pero a veces yo siento que si lo montan muchas veces y te cansas de ese montaje y te cansas del documental y no quieres ni verlo, yo creo que ya se ha producido de forma como obligatoria, ¿no? Y de forma, sí, como de forma obligada, esa desconexión entre el material fílmico rodado por el director y la labor que hace el montador, ¿no? Y no sé si ya lo has comentado un poco, pero ¿cuánto has recortado, digamos? Pasa que te has dedicado a grabar y has recortado. No sé si tuviste muy claro que iba a ser un cortometraje documental y tuviste claro que no debía superar los 30 minutos o deciste, bueno, lo que salga en la intuición que tenga como director. ¿Cómo fue ese recorte de cosas? Porque entiendo que grabarías mucho y más siendo tu familia. Grabaste y luego esa labor de montaje, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues mira, te cuento un poco. El documental está íntegramente grabado en un formato de cine doméstico que se llama Mini DV. Yo utilicé alrededor de 14, 15 cintas. Cada cinta es 1 hora, o sea que grabé 15 horas. De esas 15 horas, 3 de ellas fueron la primera secuencia del documental, que mi madre estuvo en la cama leyendo el mismo texto 3 horas, ¿no? Fue una labor un poco tediosa, pero luego nos dio la escena y para mí perfecta, en el que se leía con los papeles y luego a mi padre también se le lían, ¿no? Como crear a través de la repetición y a través de la constancia como una coincidencia, ¿no? Como provocar la coincidencia. Y luego grabé todo lo restante entre mis primos, que fue como 1 hora, 2 horas, y luego los hermanos Zorro, que grabé por una jornada de 8 horas, imagínate cuántas horas grabé, ¿no? Porque luego seguí grabando un poco más. El rodaje fue como muy largo y muy familiar y muy cansado. Yo llegué a Madrid digitalizando todos los archivos en mi ordenador y tal para hacer el montaje y estaba cansado, ¿no? Estaba ya como un poco cansado de grabar y sobre todo cansado de verme, ¿no? Y cansado de ver a mi familia. Y luego edité mucho, más que edité, monté muchísimo. Yo le entregué un corte de premontaje a la distribuidora, a Movox, de 30 minutos, y Alejandro, que fue con el que hablé, muy sensatamente me dijo que muy guay, que le encantaba, que se metían en este proyecto de cabeza, pero que había que cortar muchas cosas. Y yo creo que sus indicaciones me hicieron darme cuenta de que no soy un buen montador, porque no lo soy, y que sobre todo también tenía que quitarme un poco ese ego, ¿no? De hacer una cosa muy larga, porque cuanto más largo, más mejor, ¿no? Y se quedó al final 26, que esos 4 minutos se me dan mucho, ¿no? Porque equilibra aún más el documental, y la labor de montaje fue larga, ¿no? Porque lo monté 5 veces el corto. O sea, una primera vez me cansé, volví a digitalizar todos los archivos otra vez, monté una segunda vez, otra tercera, una cuarta y ahora una quinta con las indicaciones de Alejandro, ¿no? Yo siempre trabajo y sobre todo porque me gusta verme el material muchas veces, en vez de ir modificando un proyecto en Premiere, no en plan un proyecto varias veces, sino que creaba otro nuevo, metía hacía toda la ingesta, toda la sincro y devolvía a montar, porque a veces me encontraba cosas o planos que se me iban escapando, ¿no? Y planos que iban a quedar muy bien en el documental y que no había metido antes. O sea, la idea un poco de quemar, no verlo, quemar el material que has grabado. Digamos que es tu trabajo más profesional, en lo que entendemos. Como profesional, tú ya estás hablando de Movox Studio, que está en la producción, aparte de Pesa Hombre, claro. ¿Qué has aprendido como cineasta en esta película? Obviamente es un paso importante, ya hemos dicho que es un paso importante que estés en punto de vista, pero como cineasta, ¿qué has aprendido? Pues mira, he aprendido como cineasta lo que son los contratos, ¿no? Lo que son las salas de montaje, lo que es que el equipo sea mucho más grande y que haya otras personas velando por tu película, ¿no?
que al final no solamente son tus intereses como cineasta, que tú puedas estar seleccionado en este lado, ¿no? Sino que también hay unos intereses de una distribuidora de tener un nombre y de apoyar el proyecto y de que ellos la mayoría de veces lo hacen por el bien del proyecto, ¿no? Por el bienestar del documental, que es lo que al final te interesa, que es como una especie de hijo que tú has parido y que lo tienen como varios, las custodias la tienen varios padres y quieren lo mejor para él, ¿no? Y muy bien, o sea, esta profesionalización del cine me gusta, aunque tampoco ha sido muy grande, al menos en la forma de rodaje, porque roda con las mismas cámaras que rodés en un lugar, con el mismo equipo de sonido, con el mismo equipo de físico de personas, y sobre todo lo que ha venido muy grande y lo que se ha profesionalizado ha sido el montaje de sonido y la distribución. Que para mí el montaje de sonido a partir de ahora, aunque yo no tenía ese concepto, es una parte importantísima en cualquier corto, en cualquier peli, ¿no? Yo flipaba como Laura, de repente limpiaba los audios, que yo lo había hecho de forma muy casera, ¿no? Limpiaba los audios, metía la voz de un perro, o sea, el ladrido de un perro, el sonido de un coche, el muelle de la cama de mis padres, cómo abre la puerta, los pasos, y al final todo eso lo ves y dices, pero yo esto lo he grabado, en plan, es como que este documental es mío. Es que, se parece a los cortos que luego yo veo en otros festivales que me gustaría hacer, ¿no? Y lo que me faltaba a mí era un poco esa profesionalización, tener a una distribuidora que te despejase sobre todo el trabajo de enviar a festivales, es que te haga la estrategia, ¿no? Y eso es lo que me faltaba un poco a mí, porque yo soy un poco desastre y lo quiero todo muy rápido y por mí ya estuviese estrenado en 20.000 sitios, pero ellos no. Vamos a estrenarlo internacionalmente, luego aquí nacionalmente, punto de vista muy buena selección. No han seleccionado en otro festival muy grande, ¿no? En Cataluña, que todavía no se puede decir porque no sé cuándo se lanzará esto, pero ya irá a la selección dentro de poco. Un festival muy grande y es como que es como si nota la distribución que se hizo en segundo lugar, que fue una distribución entre amigos, ¿no? Que la fui haciendo Antonio según los festivales que le iban saliendo en Fest Home, y como una distribuidora que tiene su experiencia en este sector, ¿no? Te lo posiciona a lo mejor más de lo que tú crees, ¿no? Como que sí. Yo nunca hubiese estado en estos puntos de vista o en estar en el Festival de Cataluña, o no, y un poco esa idea de profesionalizarnos, que aunque es muy complicado, yo he tenido la oportunidad de que con Mugo se han portado muy bien conmigo y que han apostado a este proyecto de cabeza, ¿no? Que a veces parece que lo haces porque tú quieres y porque a ti te merezca la pena, pero conectas con otras personas, incluso conectas ya de forma empresarial, ¿no? Como que se ve una oportunidad de que este corto pueda ir a estos festivales y que pueda, ¿no? Y que se pueda seguir, o que yo incluso pueda seguir haciendo un cine así, pero con un poco más de presupuesto, ¿no? Con un poco más de tiempo para rodar y con más relajación para montar. ¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos? Ya no te refiero a la distribución, y si eso luego hablamos, a la cuestión profesional que ya lo has comentado. Pero como narrador y como autor, ¿qué te sigue interesando? ¿Te sigue interesando los grandes temas como estás hablando? La inmigración, la familia, la cuestión murciana, que parece ser que nunca la quieres perder? ¿O cuáles son tus siguientes pasos? Incluso pensar que ya el cortometraje puede ser un momento de incluso pensar en un largo. O estás esperando a punto de vista, que es bastante importante lo que pase ahí. No me refiero a cuestión de premios ni nada, sino a cuestión de cómo es recibido, los consejos que te pueden dar ahí. ¿Cómo estás mirando el futuro? Pues mira, yo el futuro, Raúl, lo veo sin abrazarme mucho a lo que venga, ¿no? O sea, yo ahora mismo acabo de sacar un libro de fotos con un laboratorio de aquí que se está vendiendo y que está, bueno, se va vendiendo poco a poco y que está teniendo un éxito. Yo también soy fotógrafo y hago muchas cosas y soy, como lo decía hace poco en una entrevista que me hicieron en la SER, soy un cineasta que sobrevive, ¿no? Como que ha trabajado de todo, de Mercadona, en Prosegur, de camarero, en hoteles, en todos lados. Y el futuro a mí me venga como me venga. Yo ahora mismo lo que sí me gustaría lanzarme ya en el mundo cinematográfico, yo te cuento, es hacer un largo, ¿no? O sea, yo ya tengo 3 cortos. Ya estoy un poco quemado de esa idea del corto, ¿no? De que no se estrena en una sala de cine y que la gente como, muy bien, ha hecho un corto, muy bien, ¿no? Como que esa idea del corto de que se desprestigia. Y que no sé por qué se tiene que hacer así, aunque luego hay muchos cineastas muy grandes que hacen un corto y como vuelve a los orígenes, ¿no? Como que el corto... No, Raúl, tú me entiendes, ¿no? Como que de repente el corto se está viendo como algo de una especie de elitismo, aunque el corto para los cineastas como yo es una forma de hacer un cine barato y que tenga una proyección como... ¿no? De festivales de reconocimiento. Yo lo siento y quiero hacer es una peli, que tengo ya el nombre, que va a ser una ficción, no va a ser un documental, que se llame La muerte de los 4 karatecas. Sí. Es una ficción que me gustaría grabar no en mi pueblo, sino en la región de Murcia, ya conseguir una productora mucho más grande, hacer que tengamos alguna subvención, ¿no? E intentar pagar a todo el mundo, grabarlo con una cámara de cine, ¿no? Con buena calidad y pagarle un montador, ¿no? Yo simplemente ser el director y guionista que quiero ser.
y dejarle ese trabajo a otros profesionales que lo hacen increíblemente mejor que yo. Y esa es la idea un poco dentro del cine, hacer un largo, aunque haré una parada, ¿no? Por lo menos de un año en el siguiente, porque sí, una cosa muy curiosa que yo le decía hace poco a mis padres es que he hecho proyecto por año, ¿no? En plan, en 2020 hice Avísame si muero, en 2021-22 hice Sé un lugar, y mientras se estaba distribuyendo Sé un lugar, rodaba y editaba el viento, ¿no? Como que al final he entrado en esa rueda de que si no estás haciendo cortos, no estás haciendo películas, estás fuera del cine, ¿no? Pues a veces da ese FOMO cultural que a veces da miedo, pero yo creo que con todo lo que he hecho, con todas las cosas que hemos conseguido, con total, paramos un poco y lanzar un largo en condiciones y lanzar un largo chulo que espero y que tengo ya idea que va a ser una cosa que es bastante interesante, ya de puesta de escena y de guión y de película. Sí, yo eso ya creo que la comentaste el año pasado en el programa, pero quería que lo volviéramos a recordar. Con lo cual, tú eres optimista de levantar un largo, que hay que recordar que un largo es complicado. Está, bueno, ya sabemos, el sistema de subvenciones, la producción, la cuestión de que sea un largo, con lo cual es algo más extra. Pero estás confiado en que esto puede pasar, ¿no? Ya por lo que estás oyendo, viendo, hablando, tienes confianza. Sí, o sea, yo, Raúl, supongo que porque me han educado mis padres así y luego yo lo he trasladado al cine, yo todos los cortos que he hecho no me han costado más de 300 euros el más caro, ¿no? De que yo haya puesto de mi bolsillo. O sea, yo creo que al largo tampoco necesitaré ni 1 millón ni 2 millones. Tengo esta idea del largo de 2 millones de euros. He hablado con compañeros que han hecho cortos, que han hecho largos y que han estado en festivales y que se han gastado 10.000 euros, ¿no? No pagando el equipo, sino pagando los gastos del rodaje. Y que con 10.000 euros se puede hacer un largo. No sé si ellos hacían documental, no sé si documental o no sé si de ficción. Si con ficción podría hacer un largo de 10.000 euros. Pero luego ves cortos. A mí en la carrera me ponían cortos que estaban hechos con 30.000 euros. Un corto con 30.000 euros. Y yo lo veía y bueno, luego mi profesora de montaje me enseñó, que María Lara, que había cortos que se hacían con menos y que tenían más proyección, ¿no? Y nos ponían, había un hombre que nos puso 2 cortos, uno de 25.000 y otro de 40.000 o algo así. Y yo lo veía y decía, hostia. O sea, no me gusta, aparte de que no me gustaba el corto, era como muy, muy corto de festivalero, sí, ¿no? De muy historia de amor, no sé qué, digo. O premio Goya, sí. Sí, también. Yo lo miraba y decía, joder, con esto, o sea, con 30.000 euros has hecho esto, o sea, como que no entendía, ¿no? De repente te gastas 6.000 en que haya lluvia, ¿no? Y te gastas en lentes anamórficas y en micrófonos la hostia. Y digo, yo soy más partícipe de que la gente se tiene dinero, dedique parte de ese dinero a pillarse un Airbnb en Extremadura, tirarse 6 meses si puede escribiendo una cosa que esté decente y luego grabarlo con una cámara que se vea bien. Tampoco tienes por qué grabarlo con el móvil, ¿no? Una Blackmagic. El cine yo creo que se ha democratizado mucho desde hace muchos años y que con una Blackmagic se puede grabar un documental, se puede grabar una película. Una amiga mía que se llama Sara Toledo ha sido actriz de una película que se llama Nuestros Amigos, de un cineasta que se llama Adrianor, y esa película la han grabado con una Blackmagic, aunque luego han tenido una producción y unas subvenciones que le haya permitido hacer un montaje mucho más rico y una postproducción mucho más rica. La han grabado con una Blackmagic, con unas lentes, con micrófonos prestados, ¿no? Esa idea del cine que se puede grabar con una Blackmagic, tampoco tienes que grabarlo con una Arri, ni en 16 milímetros, ni... No, yo soy un poco de esa idea de primero ponte una puesta en escena guay, un guión chulo, que la gente empatice con los personajes, porque la gente no va a estar pensando, lo han grabado con una lente anamórfica, porque no sé qué, a no ser que algunos frikis de dirección de fotografía lo vean, ¿no? Y yo un poco la idea de que el cine, aparte de que se haya democratizado con todo este avance de las cámaras de cine digital, se puede hacer cine con muy poco y mi película no va a ser, por eso te digo, La muerte de los 4 karatecas no va a ser una película de millones, ni grabada con Harry, ni grabada con... Va a ser una película con actores, con tiempo para escribir y espero con dinero. Si no, ya pondré yo mi dinero de mi bolsillo como he hecho en los 3 proyectos estos y haré la película que yo quiera, no la que quiera el productor. Y ya vamos a finalizar con El viento que golpea mi ventana. Resúmeme El viento que golpea mi ventana, no el argumento ni nada así, sino ¿qué crees que es la película? Si le tuvieras que decir a alguien, vas a ver esto, ahora que vas a ir a Pamplona. Pues El viento que golpea mi ventana es la ambición por un director de hacer un nuevo proyecto documental sin tener mucha idea de lo que quería hacer. Es una película familiar, una película que trata un tema que si no hubiese sido por mí no se hubiese tratado nunca y que se hubiese quedado enterrado como muchas cintas que se han ido perdiendo. Y El viento que golpea mi ventana es intentar preservar la memoria
y la imagen de mis padres, de mis primos, de mi familia, como eso que te decíamos, ¿no? Del principio, de que para mí el cine es algo como de proteger la memoria de una forma eterna, por así decirlo, que es como esa idea que está muy relacionada con la muerte. O sea que para mí el viento que golpea mi ventana es que el director ha querido preservar a las personas que salgan ahí para siempre. Un poco la idea. Perfecto, Emilio. Pues mucha suerte en Pamplona. Que vaya muy bien el corto en punto de vista, que es muy importante. Recordemos que estés ahí, que hables con mucha gente, que eso también sirve en los festivales, que pides muchos consejos, que hagas muchos contactos, que eso es importante. Y hablamos mucho antes, pero podemos ya hacer un programa y quedar para La muerte de los 4 karatecas. Cuando me invites al preestreno en Murcia, iremos y haremos un programa ahí. ¿Te parece? Perfecto, por mí perfecto. Muchas gracias. Hemos tenido a Emilio Upe, director de El viento que golpea mi ventana. Ya estuvo con Sé de un lugar y uno de los cineastas más prometedores que tenemos por esta zona. Un abrazo, Emilio. Igualmente, Raúl. A ti.